días a todos, muchas gracias por vuestra presencia, compañeros de corporación y a todos los asistentes en este acto. Ayer conmemoramos el Día contra la Violencia de Género con una serie de actividades que hoy completamos con esta conferencia que nos van a ofrecer la abogada Rocío González Mier y los policías municipales Raúl Cordero y Juan María Alaniz sobre los distintos tipos de violencia, las estadísticas y cómo actuar ante cualquier tipo de agresión. La Concejalía de Mujer lleva todo el año trabajando sobre esta causa con actividades orientadas a la información y a la sensibilización. Hemos tenido charlas en los centros escolares, campañas informativas contra las agresiones sexistas en las pasadas fiestas y se atiende diariamente con sensibilidad y con discreción a todas las personas, a todas las mujeres que acuden para cualquier duda, cualquier denuncia sobre este asunto que hoy nos trae aquí. Ahora le voy a pasar la palabra a Rocío González, que es la trabajadora municipal que cada día informa y orienta a las mujeres que acuden a nuestras dependencias municipales. Seguro que ella, con sus conocimientos, nos va a hacer hoy reflexionar sobre la violencia de género. Así que le paso la palabra. Gracias, Antonio. Buenos días a todas y, por supuesto, daros las gracias por vuestra asistencia a todos los que estáis aquí. Como bien dice Antonia, la idea de organizar esta charla es un poco mover conciencias y sensibilizar. Yo sé que estamos cansados de escuchar y en la televisión y todos los días, pero debemos escuchar siempre y pensar. Queremos mover conciencias. El día 25 de noviembre, que fue ayer, el mundo entero conmemora el Día contra la Violencia contra el Género, y género es la violencia contra la mujer. Muchas veces nos equivocamos, pues pensamos en género en conceptos lingüísticos. Género masculino, género femenino, pero en realidad es violencia, el concepto es violencia contra la mujer. Es una jornada reivindicativa para crear conciencia sobre la eliminación de esta violencia. Es un buen momento para reflexionar que la formación en igualdad es y debe ser el instrumento que diseñe un futuro más justo para hombres y mujeres. Es imprescindible la educación y educar en igualdad, como os he dicho. Como miembros todos de una sociedad responsable debemos enseñar en igualdad, respetar al otro, entender que todos aportamos grandes cosas en la sociedad, aprender a valorar las capacidades diferenciales y esta labor debe empezar con una buena educación en valores desde nuestro entorno familiar, desde nuestra casa y que se reproduzca en centros escolares. En este sentido, deciros que el Ayuntamiento de La Palma, a través de la Concejalía de Igualdad y Área de Mujer, está llevando a cabo actividades de concienciación y sensibilización y de prevención contra la violencia de género a lo largo de todo el año 2019, no solo estos días. Y concretamente durante el mes de abril y mayo se han realizado charlas informativas y talleres en los distintos centros educativos de la localidad, siempre en colaboración con Policía Local. Es muy importante la coordinación entre los distintos estamentos y eso es una lucha que tenemos que llevar y vamos a intentar. Tenemos que concienciar a nuestras autoridades que tiene que haber una coordinación entre los distintos agentes implicados en este tema. Estas actividades se han realizado con cargo a los fondos de Estado, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no quiero dejar de decirlo. A continuación os voy a hablar de datos, y de datos alarmantes, porque últimamente oímos y tenemos idea que la violencia de género, que si los hombres están siendo discriminados, que si no es igual, hay una realidad, y esa realidad es la que lleva a que la legislación sea distinta para la violencia que se ejerce contra la mujer o contra otras personas, o hombres o miembros de la sociedad. 52 mujeres adultas, 3 mujeres menores de edad han sido asesinadas en España a lo largo de este año, a manos de sus parejas o exparejas. 40 de estas mujeres no habían presentado denuncia. ¿Y por qué es importante que hagamos hincapié en no habían presentado denuncia? Porque si una mujer no presenta denuncia no tiene acceso a la protección, órdenes de alejamiento, órdenes de protección. Esa mujer se queda callada en su casa y no se le puede prestar ayuda. Por eso es muy importante concienciar que la gente denuncie. A partir de una denuncia se pone en marcha un mecanismo y ese mecanismo lleva a que esa mujer esté protegida. Si 40 de las, pues son 11, ¿no? Solamente las que habían denunciado, 11 las únicas que habían abierto sus miras a poder tener ayudas, no solo sociales, sino sobre todo de protección, que son las que prestan ellos. 36 convivían con su asesino. No nos constan datos de hombres asesinados. ¿Por qué? Porque son tan pocos que no engrosan estadísticas.
Otra cosa que quiero hacer hincapié, denuncias falsas. Ojo con esto. Es solo un 0,0083%, según datos de Fiscalía, las denuncias que son falsas. Lo que ocurre con las denuncias es que se tramitan, la mujer denuncia en un momento en que está siendo agredida o que está en situación de riesgo, la policía, por ejemplo, o Guardia Civil, elabora un atestado y eso se pasa al juzgado. Y ahora el juzgado lo primero que hace es llamar a esa mujer para que vuelva a declarar. Y la mayoría se quedan, el 50% nos dice Fiscalía, se quedan por el camino, porque no vuelven al juzgado a poner la denuncia. Pero no es que sean denuncias falsas, sino denuncias que no se tramitan porque la mujer no insiste, no vuelve a mantener su denuncia. En nuestra localidad, la policía local está integrada, que ellos hablarán ahora, en el sistema Biogen, que es un sistema de protección de víctimas. Y cuando nos pasan los datos de las mujeres en La Palma, que ellos llevan su seguimiento, son muy pocas, nos dicen, o pocas, comparadas con otras localidades de nuestros alrededores. Y a mí esto me lleva a hacerme una pregunta, y os la quiero trasladar. Esto, que es una muy buena noticia, quiero pensar que es porque o somos todos muy buenos en La Palma o estamos callados y no estamos sensibilizados y no nos hemos movilizado. Entonces, tras esta pregunta, os voy a pasar un PowerPoint, que es un básico que nosotros hemos llevado a institutos y a centros, como os hemos dicho, con la policía, donde dábamos estas charlas. Es muy cortito y esto simplemente, veréis, tenemos la primera. No te quedes callada. Esto es para gente joven. ¿Pasará? Se habla de los distintos tipos de violencia, lo que es violencia física. Todos somos capaces de identificar muy fácilmente una bofetada, una paliza, un golpe, una herida. Con la violencia física no hay problema para identificarla. No me has dejado otra opción, tú tuviste la culpa, no quise hacerte daño pero me has cabreado. Estas son típicas frases que utiliza el agresor, en este caso para justificar por qué ha agredido físicamente a su pareja o expareja o a su novia. Aquí viene otro tema, psicológicas, amenazas, humillaciones, insultos, exigencias de obediencia. Esta es más difícil de identificar. No sabes nada, eres tonta, qué gorda estás, si no dejas de hablar con ese amigo te dejo, no te pongas esa ropa, no te vayas con esa amiga, dame la contraseña de tu móvil. Aunque este tipo de violencia no deja cicatrices visibles, es muy peligrosa y hace sentir a la mujer mal consigo misma y la daña en su autoestima. Todas estas frases escritas aquí entre signos de admiración y sueltas de manera aislada son fácilmente identificables como frases intimidatorias, violentas o desagradables, pero muchas veces no se pronuncian de forma desagradable, sino simplemente, y podríamos decir que hasta con cariño. Y ahí es donde empieza una manipulación psicológica que consigue empequeñecer y someter a la mujer. Ojo con nuestras jóvenes, que no son capaces en muchos casos de identificar este tipo de agresiones y este tipo de violencia. Hay otro tipo de violencia que no la llevamos en los PowerPoint porque, como os digo, es para gente más joven, pero tenemos muchos tipos de violencia y la evolución de todos como sociedad nos ha ido llevando a identificarla y ahora nos dicen y nos hablan de violencia patrimonial y económica, que es privar de recursos a las mujeres para que dependan siempre de la pareja con la que están. Es la violencia social, que es aislar a la mujer de su entorno, de sus amigos, de su familia, sobre todo de su familia y de sus amigos. La violencia vicaria, que es hacer daño a través de los hijos, amenazar con sus hijos, quitarle a los hijos, maltratar a los hijos, y eso hace que la mujer entonces no sea capaz de defenderse de la agresión que está sufriendo. Y hay otro tipo de violencia, que es la violencia institucional, que es cuando como sociedad y desde las instituciones no somos capaces de darle respuesta y de darle protección a esas mujeres que entonces son doblemente víctimas. Víctimas por la agresión que sufre y víctimas por no encontrar apoyo desde instituciones o desde la sociedad. Y yo tengo por aquí otro tipo de violencia que me dejo por detrás, que es la violencia sexual, cuando se impone a una mujer una relación sexual contra su voluntad.
relación, y no necesariamente relación en el amplio sentido de la palabra, sino cualquier tocamiento y cualquier cosa que se haga invada el cuerpo de la mujer cuando ella no quiere, es una violencia sexual y es una agresión. Si me quieres, tienes que mantener relaciones conmigo; si no me quieres, pues es que eres muy mala o es que tienes a otro. Los celos y los abusos. Solo nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. No es no. Cuando una mujer dice no es no, y esto que parece que es muy sencillo de entender, después nos demuestra a la práctica que hay hombres que no lo entienden y gente joven que no lo entiende. Si estás frente a una de estas situaciones, no las pases por alto. Son señales que te pueden indicar que estás ante una situación violenta. Si eres víctima de violencia de género, denuncia o hay salida. Nosotros o de alguien de nuestro entorno debemos todos denunciar. Y para finalizar mi parte y darle paso a los compañeros, a la policía, como conclusión deciros que vivimos en un mundo donde todos y todas nos gustaría sentirnos amados y amadas, libres, aceptados y aceptadas tal y como somos, donde el respeto al otro o a la otra debería ser nuestra ley, y donde situaciones de abuso, control, agresiones físicas, emocionales, económicas, etcétera, coartan nuestra libertad y nuestra integridad física, psicológica y sexual. No se deberían dar estas situaciones. Todas estas manifestaciones no deberían de existir, y si estamos de acuerdo, la repulsa y lucha contra ello debe comenzar muy de cerca, desde nuestros hogares y desde nuestra casa. Todos somos responsables y todos tenemos un papel esencial en la erradicación de la problemática social que afecta a todos y a todos, que es la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Bueno, a la duda que tenía, como te ha explicado la letrada, dependiendo de la gravedad del asunto, dependiendo del nivel de riesgo que tenga la víctima, se ofrece un tipo de protección diferente en función de eso, en función de la gravedad. O bien ponen pulseras para que no se acerque el agresor a la víctima. Esas pulseras impiden que se puedan acercar porque saltaría una alerta. Se pondría en vigilancia 24 horas en la vivienda de la mujer, en el caso de que tenga un nivel extremo, y si no, pues se imponen unas visitas semanales o mensuales en función de esa gravedad, para saber en qué situación se encuentra la persona y si necesitas nuevas medidas o revisar algún tipo de medidas que se hayan quedado pendientes o renovarlas. Nosotros desde 2012 aproximadamente estamos integrados en el sistema de violencia de género, y desde entonces llevamos haciendo labores junto con Guardia Civil las víctimas que hay aquí en la localidad. Nos dividimos las víctimas, que afortunadamente son pocas, y en función de la gravedad, pues giramos visitas, preguntamos la situación que está cada una, y así hacemos que la mujer se sienta más protegida y que nosotros estamos pendientes de la situación y nos hacemos partícipes de que estamos preocupados por su integridad física en este caso, ¿no? Tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la violencia doméstica y la violencia de género. La violencia doméstica, como su nombre más o menos lo engloba, es la violencia ejercida entre miembros de la familia, entre padres y hijos, abuelos, nietos, todo lo que es entre la familia. Y la violencia de género, en cambio, es solamente la que abarca la violencia sobre la mujer. Y los hijos. Sobre la mujer o los hijos. Ya la última instrucción que hay sobre el tema de Biogen ya se integra a los menores dentro de este ámbito de violencia de género, como también como víctimas de los menores. Bueno, aquí ponemos una especie de pirámide de agresión en la que no es
no se empieza por el asesinato, se empieza por un lenguaje no adecuado, anular la voluntad de la mujer, condicionarla cómo tiene que actuar, humillaciones, chantajes emocionales. Cada vez, digamos, que van incrementando el nivel de agresividad. Y la última parte de la pirámide, como veis, es el asesinato. Esto es lo que, como he ya apuntado anteriormente, hay 52 víctimas en lo que va de año, en el 2019, que está a punto de acabar. Y eso es lo que tenemos que la sociedad, en la educación, pues tenemos que intentar que cada vez haya más conciencia y que no llegue nunca a ese extremo. En el primer indicio que haya de violencia, pues ponerlo en conocimiento de las autoridades para recibir la protección necesaria. Nosotros, ¿cuál es nuestra actuación? Pues nosotros recibimos a la persona, le recogemos la denuncia y elaboramos un atestado. Inmediatamente detenemos a la persona, porque una denuncia por violencia de género, inmediatamente y paralelo tiene que haber una detención de una persona, porque está estipulado así, la legislación es la que hay que aplicar, y si hay una denuncia por violencia de género, hay que actuar y hay que detener al agresor, porque sencillamente tenemos que proteger a la víctima. Y la protección, hasta que el juez decida si necesita una orden de protección o no, tenemos que protegerla nosotros en ese momento, en esa primera intervención. Después, como os he dicho, las medidas judiciales, pues se hace un seguimiento, y si hay una orden de protección, una medida de alejamiento, pues entonces tenemos que hacer que se cumpla. Si incumple la orden de alejamiento, tenemos que volver a detener al agresor que tiene esa orden de protección esa orden de alejamiento sobre la víctima. Y bueno, siempre estamos en contacto con la Guardia Civil, con el juzgado, y siempre estamos sabiendo qué víctimas son las que necesitan mayor o menor protección. Compañero ahora os va a hablar de lo que es el sistema Biogen, que él es el encargado de gestionarlo y de comprobar todos los datos que ahí se contemplan. Bien, en el año 2012 se firma un acuerdo entre el Ayuntamiento de La Palma, con su policía local, y la Guardia Civil para el tema de la lucha contra la violencia de género, ¿no? Aquí en esta materia pues se hace hincapié en esta problemática y cómo seguir y cómo continuar el tema de la instrucción de los atestados, cómo tenemos que coordinarnos, ¿no? Este acuerdo se firmó y a su vez también está coordinado por la subdelegación del Gobierno, ¿no?, que es el representante del Estado dentro de lo que es la provincia de Huelva, ¿no? A partir de ahí se integra la Policía Local de La Palma en el sistema Biogen, que es un sistema informático que, como su nombre indica, es sistema de seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género, ¿no? Esto es un sistema con una base de datos muy amplia, donde tienen acceso pues Guardia Civil, Policía Local, subdelegación del Gobierno, Fiscalía, Juzgados, Asuntos Sociales y, en última instancia, instituciones penitenciarias, ¿no?, que también es algo muy importante, porque, claro, cuando el agresor está en prisión, pues es el que te informa si tiene salida, si tiene permiso esa persona que está en prisión, y se controla de esta manera siempre para una mejor vigilancia y una mejor protección de las víctimas, ¿no? Este sistema, bueno, quiero decir también que La Palma, en lo que es la provincia de Huelva, solamente hay 9 municipios que tienen este acuerdo de colaboración y que están integrados dentro del sistema Biogen. En el restante municipio, pues, las policías locales no llevan esta materia, entonces lo lleva exclusivamente lo que es la Guardia Civil, pues como cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, pues es la que lo lleva. El sistema Biogen, pues es una base, yo lo veo muy, muy importante, muy, ¿cómo diría?, muy necesaria, muy importante, porque es que, vamos a ver, tiene teléfono de la víctima a su domicilio, cualquier anotación la puede hacer, puede insertarla.
Ahí aparecen las diferentes órdenes de protección de que dispone cada víctima, porque otra cosa, el sistema Biogen te registra los casos que están en activo y los inactivos. Los activos son los que tienen las órdenes de protección en vigor, que son las que verdaderamente son las que tiene que vigilar la policía. Durante el transcurso de esas órdenes, el agresor no se puede acercar a la víctima. En el momento que se acerque es un quebrantamiento de condena. Es un delito contra la Administración de Justicia y cabe la detención. Presente denuncia o no presente la víctima, la detención de esa persona, del agresor, se tiene que llevar a cabo, ¿no? A través del sistema Biogen, pues, aparte de la base de datos, el registro, todo lo demás, también se elabora la valoración policial de evolución del riesgo, que es una llamada o unas visitas, unas entrevistas personales que se hacen con las víctimas. En este caso, desde la policía local, con la Guardia Civil, al 50% en la localidad de La Palma, ¿no? Entonces, lo que se hace es comunicarle a la víctima, bueno, porque estamos a su servicio, que lo que necesite, pues para eso, para aquí estamos, tenemos nuestro teléfono, lo que necesite, que se abra a nosotros y que nos diga si hay alguna vulneración de la protección de la que está disponiendo y cómo le va, ¿no?, el caso. Y a partir de ahí, pues se hace una valoración policial de evolución del riesgo. Dependiendo de la respuesta, en este caso de la entrevista con la víctima, pues puede dar una valoración no apreciada, que se haría las diferentes llamadas para elaborar esa valoración sería cada 3 meses, el nivel bajo, que sería cada 2 meses, nivel medio al mes, el nivel alto cada 15 días y después hay un nivel que es el extremo, que esa ya es la máxima, se puede decir, la valoración más alta que podría dar en el registro, ¿no? Entonces tendría que esa víctima tendría una pareja de policía permanentemente en la puerta de su domicilio. Donde vaya tiene que haber una pareja de policía, porque es un nivel extremo, corre un riesgo grande de sufrir una agresión, incluso de poder ser asesinada por su agresor, ¿no? Y bien, pues en principio esto es lo que se hace en el... Esto es el sistema de Biogen. Se mantiene... Perdón un momento. Es que se me ha ocurrido una cosilla. También lo que se realiza es unos expedientes administrativos donde se registran toda la información de cada caso, ¿no?, de cada víctima y está siempre a disposición de la plantilla de la policía local en una relación donde tiene conocimiento de las víctimas y de toda la información con la que para posibles actuaciones, ¿no? Bueno, lo que os estaba comentando, que este sistema que os ha explicado el compañero, bueno, como os ha dicho, son 9 municipios en toda Huelva los que lo tenemos. Y de ahí la buena gestión que se hizo en su momento, a través del ayuntamiento, por supuesto, que facilitó a que pudiéramos estar integrados en este sistema, ¿no? Y de ahí que podamos tener un acercamiento a la víctima y que podamos poner medios de control. No solamente la violencia es física, como ha dicho antes Rocío, también hay violencia cibernética, violencia a través de internet, a través de los teléfonos móviles, violencia virtual, que no solamente tiene que ser física. Y bueno, ya veis, ¿no? La violencia no son solo golpes, el chantaje es un modo de violencia. Proteger el derecho de la intimidad no significa que no quieras a tu pareja. Es algo que tú tienes que salvaguardar porque cada persona tiene su espacio y tiene su intimidad. El hecho de que tú la preserves no quiere decir que no quieras a tu otra parte. Las contraseñas. Las contraseñas no hay que facilitárselas a nadie, pero a nadie. Una contraseña es personal. Y que tu pareja no sepa la clave no quiere decir que tú no la quieras. La fotografía, bueno, quizás esto es más enfocado a otro tipo de público, sobre todo los estudiantes, ¿no? Que entre ellos pues envían fotografías comprometidas y, en fin, hacen algunas veces pues no piensan lo que están haciendo y la mandan, ¿no? Y después se pierde el control de esa fotografía y termina donde no tiene que terminar. Y en algunos casos la víctima, bueno, la persona que ha salido en los vídeos incluso se ha suicidado, en los casos más extremos.
en una empresa, bueno, salió en televisión, en una empresa con miles de trabajadores, la mujer por presión y por vergüenza y por... En fin, que llegó a un extremo en el que ella decidió quitarse la vida. Ya salió en los medios de comunicación hace poco, vaya. Entonces, bueno, este tipo de situaciones se dan y también están englobadas dentro de la violencia de género. ¿Cómo sabemos nosotros si nuestro hijo o nuestra hija sufre violencia de género? Pues hay unos parámetros que son parámetros tipo. Esto no quiere decir que esto sea exclusivo, simplemente es unos parámetros generales en los que se puede detectar que la niña pueda estar sufriendo malos tratos. Se aleja de sus antiguas amistades, conversa poco de sus problemas, duda de sus sentimientos, se infravalora, pierde la voluntad, siempre hace lo que dice su novio, ignora sus propias necesidades. En fin, son unos marcadores, digamos, unos ítems que pueden derivar, que pueden encender la alarma de que pueda estar sufriendo malos tratos, que no son exclusivos, que pueden haber más, pero que estos pueden darnos esa llamada de atención. Bueno, ¿y esto por qué lo está haciendo? Y podemos por ahí tirar del hilo. ¿Qué podemos hacer si mi hija es víctima de violencia de género? Pues lo principal es tratar el caso con ella. No dejar que ella, si es menor de 15 años, pues no dejar que ella sea la que denuncie, porque aparte que es menor de edad necesitaría de sus padres. Y bueno, a ver de dónde viene el problema. Si de entre el colegio, el instituto y ella se llega a entendimiento, o si hay que interponer denuncia. La denuncia no siempre es el medio más eficaz con menores, porque quizá el hecho de victimizar a la menor, presenta la denuncia, tienes que ir al juzgado, tus amigos van a estar preguntándote constantemente qué es lo que te ha pasado. Entonces quizá la primera parte antes de presentar la denuncia es solucionarlo con la menor, antes de llegar al extremo de yo no soy capaz de soportar, no soy capaz de controlar la situación, necesito presentar la denuncia. Si entre la menor, la familia y la otra parte se entienden y se llega a una solución, es mucho más fácil y menos lesiva para la menor que si tiene que verse delante de un juez, delante de una policía a contarle sus problemas. Pero bueno, que te digo que no es que no es que no haya que presentar la denuncia, sino que hay otros pasos anteriores que se pueden poner solución y dejar la denuncia, bueno, pues para digamos cuando ya no se puede controlar la situación.